Le vamos a dar la bienvenida, hoy lo tenemos en vivo, sí, la columna de filosofía y política a cargo del docente, filósofo Nelson Villarreal. ¿Qué tal, Nelson? Muy pero muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Muchas gracias, Andrés. Yo quisiera todas las columnas así en vivo por todo el que la impronta que ponés. Bueno, aquí estamos. Ahí está. Bueno, ahí en la preproducción de emprolijar, sí, la columna, ahí la primera pregunta que tengo que hacerte, sí, para arrancar, para romper el hielo, es ¿cómo te quedó el pasto? Muy bien, quedé cansado, pero quedó muy bien, la verdad. Porque Nelson me avisó que estaba cortando el pasto, sí, entonces... Obvio, y no podíamos hablar, pero ahí más o menos chateábamos. Ahí está. Mientras tanto, es bueno también hacer las tareas que corresponden de hacerse cargo de la casa. Exactamente. Exactamente. Bueno, un poco la idea era recorrer ahí, teníamos varios temas pautados para esta columna, para esta charla, para este intercambio que les vamos a proponer, y lo primero que arrancamos es, ahí escuchamos recién al periodista Ricardo Pose hablar sobre lo que fue la cumbre del Mercosur, ¿sí? Un poco, digo, Nelson, ¿qué nos dejó? Y planteado un poco también en esto de la presencia de Milei en Uruguay, el acuerdo con la Unión Europea, acuerdo, no sé si llamarlo acuerdo, pero digo, por lo menos... No, fue básicamente un acting, un acting le podríamos llamar. Claro. No sé por qué, pero bueno, hay que ver la coyuntura, yo digo, ¿no? Para poder ver la perspectiva de todo esto, hacia dónde puede desencadenarse en un mundo de incertidumbres donde se pueden dar cosas no previstas o pueden desencadenarse cosas peores o quizás mejores, no sabemos. Yo digo, es muy importante visualizar en la situación de coyuntura, ¿no? Queda claro de que quedaron como empatados las intenciones del lenguaje del Mercosur, a mi entender. Es decir, un Lula que logra mostrar cierto liderazgo, ¿no? Para encuadrar, pero Milei sitúa su relato y su discurso que se aúna en su versión criolla, uruguaya, digamos, ¿no? De una apertura abierta en la que no sea todo el bloque, sino que cada país se pueda mover, con un discurso profundamente radical de Milei hecho en ADM. Por tanto, la plataforma del empresariado le permitió instalar un relato en pleno contexto no solo del Mercosur, sino de cambio político en Uruguay y de giros que se están dando en lo geopolítico, tanto por el ascenso de Trump en Estados Unidos, o lo que lleva a que la presidenta de la Unión Europea se venga corriendo, ¿no? Acá a establecer un marco de acuerdo que vamos a decir que es, a mi entender, digamos, ¿no? Entonces, lo que sí creo como que quedaron empatados los relatos y los discursos, sí. Y veremos quién termina hegemonizando, ¿está? Es decir, sí, podemos decir ganó la idea del bloque porque tanto Lula y cómo se anticipó Yamandú, ¿no? O sea, Orsi yendo previamente a Brasil y por tanto mostrando el alineamiento Uruguay con Brasil. Por tanto, esto cambia la pisada en parte, ¿no? O sea, en parte, porque después hubieron chisporroteos en la fórmula uruguaya de cómo relacionarse con China, de cómo relacionarse con el Mercosur, digamos, ¿no? Y cuál es la China de Uruguay, y cuál es, no, o sea, bueno, Brasil, todo. Digo, es interesante porque evidentemente hacer análisis homogéneos, cerrados, puede ser muy problemático. Claro, sí. Y parte del análisis abierto es que, bueno, creo que sí quedó instalado un Brasil que lidera, pero que no tiene el total liderazgo, que le viene muy bien el cambio político con Uruguay, porque quien va a presidir el gobierno está muy alineado en la estrategia con Brasil,
y por otro lado un Milei que instala su relato y su discurso marcándolo. Y si uno mira los laterales, que yo miro qué está pasando en las redes, los jóvenes en Uruguay tienen círculos del pensamiento libertario. Entonces a mí me impresiona cómo ese relato no solo fue una cuestión que tuvo una plataforma empresarial, no solo que marcó distancias, pero a la vez suavizó su relacionamiento, aceptó estar en una foto, aceptó ser parte del juego de alguna manera para poder incidir. Entonces, uno podría decir de que ganó tanto Lula como ganó en parte Milei. Esto hay que verlo, aceptarlo. Otra de las cosas que sucedió ahí que no es menor, ¿no? Un Milei que dice, este paradigma está fracasado, hay que cambiar de paradigma, esa es la gran frase, ¿no? Y hubo una gran reacción. Entonces yo decía en varias discusiones, si no aceptamos que hay formas de paradigma que son de corto plazo, no vamos a visibilizar cuál es la alternativa a lo que quiere profundizar esta visión alternativa que está dando Milei. No sé si se me entiende. Es decir, hay que aceptar como principio de que hay formas de entender la región, formas de entender la economía, la relación entre el Estado, la sociedad, la tecnología y la cultura, que están cambiando. Y quien se aceleró rápidamente para hegemonizar eso son las formas libertarias, las extremas derechas, ¿no? Bien. Por tanto, negar que está desagregándose es altamente peligroso. Otra cosa es que la alternativa debe ser otra. Debe ser la que amplíe capacidad democrática, no la que quite capacidad democrática. Bien. ¿No? Tiene que ser la que ligue mayor relacionamiento entre Estado, sociedad y mercado en una perspectiva inclusiva y no excluyente, como estamos viendo en ese año que cierra Milei. Pero lo que no cabe la menor duda, que el paradigma desde que se parte tiene grandes insuficiencias. Mirándolo en la región, digamos, ¿no? Entonces, en un contexto donde evidentemente la Unión Europea no estaba dispuesta, no solo por Francia, Italia, a que se gana Trump y el cerrarse la economía en Estados Unidos y los ascensos, o sea, la tesis del libre mercado entra en crisis para el establishment. Y esto es muy importante, el establishment europeo, ¿sí? Entonces, no por algo, entonces Milei también acepta estar, porque de alguna manera libre mercado, ¿no? Sirve para Brasil y sirve para Lula porque da un mercado mayor, todos los relatos y los discursos. Luego en la práctica, ¿qué es lo que va a suceder? Los tiempos burocráticos y después quiénes son los actores que inciden en todo esto. Y entonces la reacción del movimiento sindical es, bueno, los trabajadores son parte de este proceso. ¿Quién va a gestionar esta cuestión de alguna manera? Entonces, bueno, creo que lo que sucedió tiene lo políticamente correcto, que se sostienen los marcos de negociación, de intercambio, hay algunos movimientos, pero es muy coyuntural, habrá que ver cómo se desencadena. Me tiraste una que ahí te tengo que... Dale. Fuerte al medio va, Dale. Digo, esto que vos decís, ¿no? Digo, ahí coincido como mucho, se muestra como el diálogo y la posibilidad de, sobre todo teniendo en cuenta el liderazgo de Lula, y que Lula no quede como el radicalizado, ¿no? Dentro, y en esto, ¿de alguna manera no le tira la pelota a la Unión Europea? O sea, o sea, ahora ustedes tienen que resolver, porque en realidad los conflictos los tienen ustedes. No cabe la verdad, está bueno lo que decís. Donde pasó la pelota del conflicto, si fue mucho más tranquilo, increíblemente, en la lógica del Mercosur de lo que está haciendo, evidentemente, la Unión Europea. Claro. Es decir, pero esa pelota que la tiene que ir más allá del relato de la buena intención y de dar el paso que se volvió al 2019, porque acá lo único que hubo fue volver al esquema del 2019. Acá no se avanzó en realidad. Lo que se hizo que el retroceso que hubo se recuperó, se volvió al punto cero. Ahí está. Entonces es cierto, es la Unión Europea y todas las reacciones que estamos viendo en la Unión Europea están mostrando la dificultad efectiva de que esto termine concretándose. Y paramos la respiración todo cuando internaron a Lula. Sí. Porque desfondaría absolutamente la posibilidad de ampliar mercado de acuerdo. Yo quisiera introducir una cosa muy rápida respecto a esto, ¿no? ¿Cómo se están mostrando los fracasos de estrategias que en última instancia
hubieran permitido un reorden global distinto después de la caída del socialismo real o del fracaso de la forma liberal de los 90 a principios del 2000, digamos, ¿no? Que es, por un lado, de que evidentemente, y lo vamos a tomar después en el tema más geopolítico, pero si se hubiera seguido la gran Europa, ¿no? Que era lo que proponía Gorbachev, hoy tendríamos un equilibrio global distinto. Y si se hubiera dado el paso a este eje transversal América Latina, Unión Europea, hubiéramos tenido... Es decir, parecería ser que los diseños que han habido no solamente generaron consecuencias muy trágicas de falta de mercados, de exclusión, de pobreza, de ascenso de las extremas derechas, de toda la cuestión, sino que terminan fracasando en la forma de construir nuevas formas de economía política, digamos, ¿no? Y digo esto porque va a estar presente en los próximos meses y años en la región. Ahora nos metemos en el tema de la geopolítica, ¿sí? Esto de la guerra, y te lo mezclo con la transición y la designación del gabinete. En el sentido, pero te digo por qué. Digo, es importante el designar un gabinete, ¿sí? Pensando justamente en esa geopolítica y en ese Uruguay, la región y el mundo. Sí, no cabe la menor duda, y por eso creo que la opción de tener un ministro de Relaciones Exteriores más técnico, en el sentido que tiene capacidad política, que es lo que se está pronunciando, todavía no cuando se anuncie, sí. Pero es necesario manejar la geopolítica, no solo regional, sino también global, y que no sea solo una expresión política de la fuerza política, sino de cómo manejar los procesos de cómo posicionar al país. Y esto es importante porque de alguna manera la geopolítica tiene que ver con la economía, tiene que ver con las formas de la cultura, de la religión, del comercio, ¿sí? Y del poder. Y todo eso tiene que ver con la política, cómo se construye política. Entonces estábamos hablando de la geopolítica regional en relación a lo global. Ahora vamos a la geopolítica global en el caso del Medio Oriente, porque digo, hay muchos más factores, pero en esta semana también al desparramarse Siria, ¿no? Que muchos analistas lo que están diciendo es fracasa también otro modelo, ¿no? Y algunos aluden a Hollande, el que fue el ministro en Francia, que había dicho era mejor haber condenado lo que el Assad, el presidente de Siria, que termina cayendo en su violación a los derechos humanos, su guerra civil, que llegara a esta consecuencia de caos absoluto. Bueno, este caos absoluto está mostrando, por un lado, en la inmediatez que terminan ganando Israel y Turquía, dicen algunos, y pierden Rusia e Irán. Sin embargo, por los ejes de esa geopolítica, que son el tema energético, que es en la economía, los temas religiosos del radicalismo religioso y los temas histórico-culturales, puede revertirse esta situación y expandirse en un caos de toda la región, ¿no? Y entonces, evidentemente que las consecuencias que hoy se están viendo en esa zona hacen no solo al tema del comercio, sino de la seguridad global, hacen a los temas de economía, a el cómo se van a reconocer los pueblos que están profundamente excluidos, marginados, o el genocidio, el caso de Palestina, los kurdos, ¿no? Esa multiplicidad de grupos que fueron fomentados, ¿no? Hay levantado una analista un dibujo donde están todos con un arma apuntándose uno a los otros. Claro. Entonces, es casi imposible crear un mapa de alianzas para la convivencia, ¿no? Y acá tienen mucha responsabilidad las potencias, ¿no? Es decir, cómo Estados Unidos se ha movido. Entonces, muchos dicen, Trump probablemente en su lógica de encerrarse, si la lleva no solo en lo económico, sino en lo político, va a retirar fuerza de alguna manera. No va a dejar de producir armas Estados Unidos, hay que tenerlo claro. La industria norteamericana está basada en el armamentismo, el 60%. Sin embargo, que el Estado
se meta, si Estados Unidos como gobierno se meta en las guerras es otra cosa, que es lo que probablemente se salga. Y al salirse le quita apoyo, ¿sí?, a determinados actores que juegan en ese proyecto. Entonces, habrá que ver. Lo otro, en qué medida la estrategia de Rusia termina de alguna manera en su expansionismo también teniendo ciertos logros que es, en última instancia, la Unión Europea le va a tener que aceptar parte del territorio de Ucrania, y esto se parece se iría cerrando, pero pierde su influencia en Medio Oriente, ¿no? Y entonces habrá que ver qué es lo que pasa. Si esta retirada táctica que algunos dicen es para que justamente el caos termine implosionando a la inversa, y entonces, bueno, un Israel que jugó también un expansionismo, ¿no? Ganando territorios, ¿no? Es decir, ahora los Altos del Golán, lo que ha hecho en Palestina, digamos, ¿no? En Gaza, en el Líbano, o sea, bueno, eso se va a sostener o va a ser el caballo de Troya, ¿no? Y entonces estamos ante un fenómeno que evidentemente para Uruguay, tanto que se cierren mercados, ¿sí?, como que exista una situación explosiva en Medio Oriente y que se refleja también en parte en Europa y en África, requerirá la capacidad de negociación para los intersticios del poder y cómo posicionar a Uruguay, digamos, ¿no? Da para mucho más el desagregar, pero por los tiempos me parece bueno el dejar este marco general. Ahí está, perfecto. Y ahora entonces sí, nos metemos en lo que sabemos, sí, y de las designaciones de gabinete, y cómo se transita esta transición. Que muchos me preguntan acá, che, y puede haber lío, o sea, y se dispara el dólar, y va a haber en la lógica, ¿no?, muy de acá, y entonces digo, claro, para que lo charlemos esto, cómo es la transición, una larga transición que tiene Uruguay, ¿no? Sí. 3 meses y medio. Exacto. No, es bueno para los uruguayos en Argentina y para los argentinos saber que Uruguay es muy estable en cuanto a su capacidad institucional y política. Los factores de la variación del dólar, todos dicen que está atado no al cambio electoral, eso no generó ningún tipo de impacto el que cambie de un gobierno a otro, sino que el impacto está ligado a los mensajes que está dando Estados Unidos con cerrar su economía, el rol del dólar, lo que está pasando a nivel regional, más que el factor político, ¿sí? Es decir, sí es un caballo de Troya para el gobierno de izquierda. ¿Qué va a pasar con un dólar que siga aumentando, digamos, ¿no? ¿Cómo manejarlo? Un Brasil que devalúa, se hace más barato, ¿no? Es decir, es cierto que se transforma en un problema, pero no está originado en el giro político, ¿no? Y esto hay que tenerlo claro. Hablábamos algo, yo en la columna anterior planteaba si el liderazgo benévolo de Yamandu Orsi, creo que hay que destacarlo por varias razones. Va mostrando, ¿no?, en esto de los nombres que aparecen, que probablemente se terminen siendo los ministros, las ministras, está armando un puzzle cruzado que favorece la capacidad no solo de poner capacidades, poner personas con cierta referencia, formación, incidencia y peso político, sino que de alguna manera en el cruzar los niveles políticos dentro del frente, baja el nivel de tensión de posiciones que llevaron a visiones propiamente distintas hacia la interna y cómo se saldó el ir hacia las elecciones nacionales, ¿no? Crece en capacidad de gobernanza interna con la forma en que nombra el gabinete, a mi entender. Veremos cuando lo cierre, ¿sí? Está bien. Es decir, poner en el Ministerio de Economía a alguien que viene del Partido Socialista, que es más liberal hoy, o que tiene una visión más pragmática, y poner en OPP al rector de la UDELAR, que tiene una concepción de la economía mucho más planificada, digamos, ¿no? Va generando como ciertos equilibrios, ¿no? Entonces, cómo se genere un gabinete articulado va a ser fundamental. Lo que sí queda claro
es que este gobierno le dejó un caballo de Troya, una cantidad de temas que lo endeudan, una cantidad de temas que lo comprometen a políticas que no estaba de acuerdo el frente. Claro. Y entonces es muy interesante porque la calle Pou al otro día dice vamos a hacer una transición dialogada, y lo que está haciendo es situaciones de hecho, ¿no? Está dejando temas complicados. Veremos si se pueden levantar de acá hasta el 1 de marzo, ¿sí? Porque eso le quitaría capacidad de maniobra, ¿sí? Le quitaría capacidad de construir políticas acordes a lo que el programa del Frente Amplio tiene hoy, que no son grandes transformaciones. El Frente Amplio quiere recuperar capacidades perdidas, políticas e incluir, ¿no? Es decir, esto es muy importante porque, digo, no estamos en la impronta de los primeros gobiernos progresistas de construir reformas y de transformar estructuralmente como se pretendió, lo cual es dificultoso para los sectores que están en condición más jodida. ¿Cómo se va a lograr que accedan, ¿no? Vivienda, salud, educación, salario, ¿no? Es decir, bueno, eso sí van a ser las grandes tensiones, cómo se articula. Pero como digo, ese liderazgo benévolo y para mí muy inteligente, ¿no? Poner el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo a Castillo, que es del Partido Comunista, poner a Sandra Lasso en defensa. Interior aparentemente es el fiscal negro, ¿no? Es decir, va justamente en los lugares que hay tensión, pone técnicos con capacidad política y pondrá equipos que logren, ¿no? Está todavía en un dilema qué va a pasar con el Mides, digamos, sí, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Vivienda, porque son los temas, por un lado, estructurales, si se quiere, de posicionamiento del país y de seguridad, y otros que son los temas sociales, ¿sí? Y los económicos. Y por eso digo, creo que la forma, el puzzle que se está armando, daría lo que se llama la palanca para que los temas cuantitativos que no se puedan resolver puedan tener mecanismos cualitativos para llevarlos adelante de forma distinta. No sé si los términos se entienden, pero no todo va a ser un problema de recursos, sino de manera de orientar determinados procesos, tanto en cómo se ejecute el gasto, en cómo se jerarquice y cómo se involucre a la ciudadanía y a la sociedad para que no sienta que solo se le fue a buscar el voto. Y claro, es todo un tema para la fuerza política. Sí, es bastante interesante eso. Me acuerdo aquello del primer gobierno de Tabaré, de lo que fueron las famosas cabezas de lista, ¿no? Y que integraron aquel primer gabinete, de alguna manera. Digo, esto es bastante distinto. Yo te diría de que Yamandú aparece como un mix entre Tabaré claro, y Mujica. Ahí está. Y lo podemos agregar en algún momento. Está bien, está bueno. O sea, yo decía, Descartes era Tabaré, ideas claras y distintas. Mujica era idea y pasión, ¿no? Pascal. Y de alguna manera que hay una síntesis muy interesante porque él no aparece como un liderazgo fuerte, lo que todo el mundo veía como debilidad, afuera y adentro. Exacto. Sin embargo, ese liderazgo no fuerte se transforma en estratégico y va tejiendo en lo de Maquiavelo, el zorro y el león. Hemos visto el zorro, todavía no hemos visto el león. Vamos a ver cómo sale el león. Ahí está, clarísimo. No se puede decir león de este lado del río. Cierto, tenés razón. Vos te das cuenta, ¿no? ¿Viste cómo? Increíble, ¿no? Yo esto lo interpretan como que se va a hacer libertario. No, aclaremos. Maquiavelo dice que el león es el que tiene la fuerza, el zorro es el que tiene la habilidad. Ahí está mostrando habilidad. Habrá que ver cuál es la fuerza que pone, pero no hagamos analogías del otro lado del Río de la Plata. Mirá qué increíble, tenés razón, yo ni siquiera lo tuve presente. Bien que lo aclaraste. Ahí está, claro. Van a estar esperando que se transforme en libertario. Y no es eso. No, por favor. Para nada. Nelson. Aunque se definió ya públicamente más liberal en lo político. Exacto. Y es entendible lo que está diciendo, que es el respeto a la pluralidad.
que se entienda como tal, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, y el Estado social en su capacidad de hacerse cargo de las desigualdades. Hasta acá llegamos, sí, en la columna de hoy, el gusto de siempre, sí, bueno, y las gracias siempre. No, por favor, a ustedes, y simplemente decir algo, en este mes de los derechos humanos, que está el 10 de diciembre, todos los compromisos que acá en Uruguay estamos haciendo, y el dolor que nos da ver el retroceso de derechos humanos en Argentina, ¿no? Decirlo porque, de alguna manera, estamos viendo una regresividad, ¿no? Y que cuando ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Sí, aprovechando en un 14 de diciembre, ¿no? Poder Obvio. Y se está haciendo una actividad, ¿no? Ahora en el Parque Vaz Ferreira. En el Parque Vaz Ferreira, Familiares convoca todos los años, que lo hacía el 10 de diciembre, esta vez lo hizo este sábado, que es una actividad con cultura, digamos, con música, grupos, y a la vez este compromiso de la memoria, ¿no? Ahí está. Días pasados hicimos en la Intendencia de Montevideo también una feria de derechos humanos, y se pasó el documental La huella de las palabras, que es la vida de Perico Pérez Aguirre, que vamos a ver cómo la llevamos a Buenos Aires también para que la puedan ver, y capaz que lo hacemos con Radiográfica Buenos Aires. Notable. Mil gracias, Nelson. Gracias a ti. Ahí Abrazo está. grande, Andrés. Pasó Nelson Villarreal.